noches a todos y todas. Un placer enorme estar acá. Gracias en general, gracias por la invitación a la universidad, por compartir con ustedes. Hice uso del derecho ahora último. Voy a tratar de prepararlo, que sea más corto, para ir a tocar algunos temas que ustedes tocaron y aprender, ¿no? Hice uso de eso. A ver, yo tengo al menos 4 temas para tocar. El primero es muy corto, simplemente iluminar por qué cuando se investigan delitos de trata se investigan delitos que afectan derechos humanos, alguna cuestión más técnico-jurídica de por qué el componente de afectación a derechos humanos está presente en el delito de trata de personas. El segundo, que va a ser el bloque me parece más nutrido, tiene que ver con al menos 4 problemas, 4 cosas que yo identifico que todavía faltan mucho en lo que tiene que ver con la investigación de los delitos de trata y que de alguna manera se tocan con el respecto a los derechos humanos en las investigaciones dedicadas a combatir el fenómeno de la trata de personas. Alguna está más avanzada que otra en términos de aplicación de rendimiento, otra está mucho más retrasada en ese aspecto. Yo las identifiqué al menos, después voy a tocar seguramente dos de ellas más a fondo. Uno es algo que en algunas otras ocasiones tuve la oportunidad de trabajar acá en este mismo ámbito, que es lo que se denomina la condición de no punibilidad, en lo que tiene que ver con una víctima de trata de personas. Me parece que ese es un punto de encuentro entre ministerios públicos, fiscal y defensoría, como para trabajar en soluciones más justas para personas que aparecen como imputadas en algún delito y muchas veces delitos de trata, pero en realidad no son víctimas, no son victimarias, sino que son víctimas. El segundo es algo más novedoso, que no tenemos todavía nosotros registro de buenos resultados en el área de la trata de personas, que es esta figura del arrepentido, es decir, aquella persona que colabora con la investigación y de alguna manera permite romper con la lógica de actuación del sistema penal, en donde en casi todos los casos de nominados en delincuencia organizada se termina combatiendo a los estamentos más bajos de una organización criminal. El tercero fue tocado aquí, que es algo que estuvimos trabajando el año pasado y que sacamos una recomendación general para los fiscales, es precisamente trabajar sobre un concepto de reparación de la víctima, pero desde una integralidad de la respuesta por parte del Estado, a partir de intentar que esa víctima se lleve de un proceso penal algo más que una condena en términos de valor simbólico, sino también una reparación económica constante y sonante, conforme introdujo Marcela. Es francamente la utilización del artículo 29 en términos de reparación y cómo un fiscal puede utilizar y debe utilizar, ya deberíamos dejarlo de ser el puede, sino que debe utilizar el artículo 29 como elemento de reparación para la víctima, independientemente de que la víctima vaya o no con una asistencia letrada o tutelada para la obtención de lo que después puede seguir, que es el daño civil, un daño que vaya más allá de lo que es la reparación. Y el cuarto punto, que por lo que vi fue tocado acá, que es un punto que me parece que se conecta con los otros tres, que es de qué modo uno puede progresar en la imputación de responsabilidades penales hacia estamentos más altos de la organización. Es decir, si algún sentido tiene la creación de procuradurías especializadas o unidades especiales en el combate a los denominados delitos de crimen organizado, con todo lo que esto implica, es precisamente pegar lo más alto posible. Y esto es algo en lo que yo puedo decir que por suerte en los últimos 3 años se ha avanzado bastante. Aquí mencionaban algunas responsabilidades penales de funcionarios públicos, entre los cuales, por ejemplo, nosotros podemos contar que somos el primer país de la región, o el único que tiene condenas a intendentes por participación en el delito de trata de personas. Tenemos un porcentaje ya cercano al 10% de condenados funcionarios públicos por el delito de trata, pero que para poder seguir avanzando en este terreno, y principalmente en lo que tiene que ver con la explotación laboral, que ahí es bien difícil, me parece que hay que usar otra lógica no solamente de investigación penal, sino también de interpretación jurídico-penal del concepto de empresa o de asociación o de organización. Es decir, ¿no? Las antiguas herramientas de la teoría del delito en cuanto a acción, tipicidad, antijudicidad, las concepciones del dolo, las concepciones de las imputaciones objetivas,
tradicionales, digamos, desde Belsen en adelante, para que estudiamos más derecho penal. Yo sé que me gusta hablar de dogmática, pero bueno, aquí queda un poco en contra. Creo que tienen que ser no solo revisitadas, sino también reformuladas a partir de nuevos conceptos de cómo actúa criminalmente una empresa. Algunas cuestiones me parece que puedo tocar relacionadas con eso. Y después, como último punto, me gustaba retomar algunas cuestiones que mencionaron tanto Marcela como Mariela, en lo que tiene que ver con la perspectiva de la víctima y de cómo algunas investigaciones podrían mejorar desde esa misma perspectiva de la mujer afectada, es decir, de la mujer que ha sido de alguna manera afectada en sus derechos humanos, y en esto creo tener bastantes coincidencias con lo que dijeron anteriormente. Primero, muy sencillo, cuando se habla de trata de personas, en principio ustedes ya conocen suficientemente la formulación del delito, es captar, transportar, recibir personas con finalidad de explotación. En esa finalidad de explotación y en la explotación es donde se concentran precisamente la afectación de los derechos humanos. Uno, para construir el delito de trata de personas y decir qué es explotación, indefectiblemente tiene que ir a los instrumentos de derechos humanos que le van a decir a uno de una interpretación sobre los elementos normativos del tipo penal, qué significa esclavitud, Convención de 1926 de Naciones Unidas, qué significa servidumbre, Convención de 1956 de Naciones Unidas, servidumbre por deuda, específicamente muy presente en los casos de trata, servidumbre de la leva, que también se da muchas veces en los casos de explotación laboral. Tiene que ir a la Convención sobre todas formas de eliminación de violencia hacia la mujer, la CEDAW, y principalmente el artículo 6º, que obliga a todos los Estados partes a suprimir la trata y la explotación sexual de la mujer, porque es una de las formas que más afecta sus derechos y las más violentas. Y también tiene que visitar todas las normas sobre trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo, donde ahí está expresamente contemplado, digamos, cómo se afectan los derechos humanos de esos trabajadores cuando se ingresa precisamente en esa categoría de trabajo forzoso, que también es una categoría novedosa para nuestro sistema penal. Es decir, si hablamos de explotación en los términos que está concebida por el Protocolo de Palermo y en nuestra legislación argentina, tenemos que remitirnos automáticamente a los instrumentos de derechos humanos. Por eso se dice que la trata es uno de los únicos delitos en donde se da la dualidad de ser un delito de crimen organizado, pero a su vez que afecta a los derechos humanos de las personas que la padecen centralmente. Primero los temas, condición de no punibilidad, que es uno de los temas sobre los que más Marcela ha trabajado y sobre los que nosotros desde el Ministerio Público Fiscal incluso hemos incentivado a nuestros fiscales a aplicar. Es un elemento muy interesante, está contenido primero que nada en la primera ley de trata, la 26.064, es el artículo 5º. Básicamente lo que refiere a esta condición de impunibilidad es que ninguna persona puede ser castigada penalmente por la comisión de algún delito que haya sido cometido como consecuencia directa de la situación de trata o de explotación que está padeciendo. Y esto quizás la fórmula legislativa no fue la mejor, la más lograda, de no haberlo incluido en el Código Penal, porque me parece que este artículo, al estar en la ley 26.064, ha pasado desapercibido también para muchos operadores que van por primera vez quizás a ver en el Código Penal qué es el delito de trata. Me parece que este es un tema que quizás sea más simbólico lo que fuera, pero ha jugado un rol. Y acá hemos tenido varias experiencias con la aplicación de esta condición, por suerte. Algunos problemas y algunas discusiones que se han generado en relación con esto, no voy a ser exhaustivo en esto, pero me interesa socializar algunas, tiene que ver, por ejemplo, con qué tipo de delitos es el delito que se le va a perdonar a una víctima que comete como consecuencia de situación de explotación. Es decir, el artículo 5º habla puntualmente de cualquier delito. Y me acuerdo que en una de las primeras capacitaciones que tuvimos en Protex, una de las primeras preguntas que me hizo, muy buena pregunta, que todavía hoy no tengo la respuesta, después de 10 años estar a cargo. O sea, es difícil decir, yo creo que yo la tengo, pero es difícil. ¿Qué pasa si la víctima mata al tratar? Es decir, ¿qué sucede con ese homicidio? ¿Es un homicidio que tiene que estar alcanzado por la situación de condición de no punibilidad del artículo 5º o no? Desde la propia literalidad de la condición de no punibilidad y los alcances pareciera que no habría inconveniente en incluirlo, más allá de la cuestión de los tamices de cuestiones de proporcionalidad que puedan estar jugando, pero no es una condición de no punibilidad, habla de cualquier delito. Yo cada vez estoy más cerca de decir podría estar incluido. Pero bueno, es una de las cuestiones que generalmente se debatieron. El otro tema que también se debatió fuerte es desde qué momento considerar
a la persona víctima para eximirla del delito. Es decir, si yo tengo un caso en donde aparece una mujer en un prostíbulo que a su vez es la mujer que, como menciona Marcela, hacía 8 pases diarios, pero a la vez cumplía las veces de regenteadora o administradora del prostíbulo y por eso también estaba en una situación de explotación respecto de su jerarquía más alta, ¿qué tengo que esperar yo para darle esa condición de impunibilidad? Es decir, yo tengo que esperar que exista una sentencia condenatoria que a esta misma chica la considere víctima para después sí disparar la condición de impunibilidad. Y ahí hay un fallo muy interesante que está citado en el artículo que nosotros escribimos acá en los cuadernos de la Defensoría General, del Juego Federal de Mar del Plata, que después siguió mucha jurisprudencia que, de acuerdo al mismo criterio que utilizó la Corte respecto a una condición de no punibilidad muy parecida para el aborto, ha dicho que no hace falta, por supuesto, esperar una condena, sino que en el primer momento en donde el juez debe considerarla una posible víctima como víctima, ahí debe disparar la condición de la punibilidad. Y es lo que realmente pasa en la mayoría de los casos. El primero de los casos en donde se aplicó esta condición de punibilidad es un caso de La Plata, que a los 2 años de vigencia de la ley de trata de personas, en donde se eximió de toda responsabilidad a una mujer que había sido encontrada en situación de explotación, que se había practicado un aborto en el mismo prostíbulo y el feto producto de ese aborto estaba enterrado en el jardín para poner un nombre, de ese lugar en donde eran explotadas las mujeres. El juez inmediatamente ahí aplicó un sobreseimiento, es el primer caso que se registró respecto precisamente de la imposibilidad de punir a esa persona. La otra cuestión interesante que se presenta alrededor de la condición de no punibilidad tiene que ver con los delitos conexos con la trata, porque como el artículo 5 está enmarcado en la ley de trata y el artículo 5 no fue reformado por la 26.842, que es la reforma de la ley de trata, y quedó la leyenda de, cuando uno lee el artículo 5, dice como consecuencia directa de haber sido víctima de delito o situación de trata, objeto de trata, dice, se ha disparado una discusión de qué pasa en aquellos casos en donde podría aplicarse una condición de impunibilidad para delitos que no son trata, pero sí que son delitos conexos. Supónganse reducción a servidumbre, supónganse proxenetismo o alguno de los vinculados. Y nosotros ahí, en ese caso, tuvimos un dictamen, que es un dictamen que tuvo recepción favorable en el Juego Federal de Tucumán, que se llama Tisera, que está disponible en la página nuestra del Ministerio Público Fiscal, en donde dijimos que como el sentido de la condición de no punibilidad estaba relacionado precisamente con la explotación de la persona, es decir, que la persona comete un delito como consecuencia directa de situación de explotación, nos parecía absolutamente irrazonable no extenderla a los delitos vinculados, cuando esos delitos vinculados en definitiva es la finalidad de explotación del delito de trata. Es decir, que aquí había, si se quiere, una aplicación analógica respecto de lo que decía el artículo 5, pero hacer en buena parte no había ningún problema ni conflicto respecto de la interpretación legal y el principio de legalidad, con lo cual se podía hacer, el juez no dio la razón, y de hecho hay algunos casos de defensores que nos llaman habitualmente también para preguntarnos por esta cuestión, así que aprovecho para decirlo que tenemos 2 o 3 casos en donde sí se ha aplicado para delitos conexos y entendemos, estamos convencidos de que esto es una buena decisión judicial, es una buena interpretación de la ley. Y finalmente, no para agotar el tema, sino para abrir la discusión también para después, en aquellos casos en donde hay 2 temas más que son bastante sensibles. Uno es cuando se comete otro tipo de delitos en el marco de una organización criminal. Aquí María tocó las cuestiones de las mulas, digamos, hay algunas imputaciones que se dirigen a los eslabones más bajos de una cadena de narcotráfico, en donde ese eslabón más bajo a su vez asume riesgos elevadísimos de vida para cumplir con esa condición de ser mula o narcotraficante. Estoy pensando en las mujeres u hombres incluso también que ingieren las pastillas de cocaína para después expulsarlas en el lugar de destino, en donde también ha habido algunos dictámenes de la Procuración, no demasiado seguidos por otros fiscales, que hay que reconocer esto, en que en realidad ahí habría alguna posibilidad de considerar a esos últimos eslabones como a su vez víctimas de una organización que explota personas. O sea que quienes están liderando esa organización de narcotráfico no solamente debería ser responsable como
jefe de una red de narcotráfico, sino como jefe también de una red que a su vez explota a personas, porque la condición y la fungibilidad de ese último eslabón así hace o permitiría esa interpretación. De hecho, en la última directiva de la Comunidad Europea sobre trata de personas está específicamente contemplada como finalidad de explotación la comisión de otros delitos, digamos, y están pensando básicamente en esto, en los delitos de narcotráfico, también en poblaciones que muchas veces están casi en situaciones de auténtico cautiverio, cosechando y plantando hojas de marihuana o trabajando en la elaboración de cocaína, que después se la termina imputando como últimos eslabones. Y el otro tema que es bien caliente en esta interpretación tiene que ver con aquellas mujeres que han transitado durante toda una muy buena parte de su historia vital como mujeres explotadas sexualmente y que luego se reconvierten en lo que pueden reconvertirse a partir de las herramientas que pueden tener en gerentas o administradoras del lugar en donde suceden esas explotaciones. Es decir, la famosa madama, que es la foto más fácil que saca una investigación judicial penal cuando ingresa un prostíbulo. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que son encontradas a los 30 y pico, 40, 50 años como administradoras de prostíbulos, pero han pasado 25 años en situación de explotación sexual? Si la condición de no punibilidad las alcanza a ellas también, porque dice como consecuencia directa de la situación de explotación, principalmente si las alcanza cuando no conviven o no son contemporáneas la situación de explotada sexualmente con la situación de la regenteadora. Este es un tema difícil sobre el cual no hay jurisprudencia y en algunos casos por considerar que sí, pero que es un tema bastante más complejo y antiguo. Para ir bien rápido, lo del arrepentido lo voy a pasar porque no es un tema que a mí me emociona mucho, así que lo voy a dejar por ahí. Si me puedo elegir, dejar uno, voy a dejar el arrepentido. La reparación de la víctima parece que sí es central. Creo que es algo que sinceramente nosotros aprendimos sobre la marcha y nos fuimos convenciendo de que en realidad el fiscal debe hacer esto. Al principio nos costaba, incluso tuvimos reuniones con otros fiscales, donde no quieren asumir esa responsabilidad de estimar precisamente cuál puede ser el daño ocasionado para pedir una reparación por la víctima, pero nos hemos ido convenciendo de que no hay ningún obstáculo para que esto suceda y en definitiva termina siendo un deber legal, por lo cual invito a recorrer el documento que hemos sacado para no tomar mucho tiempo, y sí pararme unos 5 minutitos o menos sobre el tema de la responsabilidad de las masas fructíferas y esto que yo les decía antes de cómo uno tiene que intentar jugar con las herramientas tradicionales de la teoría del delito de un modo diferente para las cuestiones de delitos de empresa o delitos de organización. Y que si uno lo mira, tiene todo que ver con los otros temas, porque cuando uno habla de arrepentido o habla de reparación, en tanto integralidad de respuesta hacia la víctima, y habla de condición de no punibilidad, también lo que está pensando es de dejar de castigar penalmente, dejar de reposar toda la energía de persecución penal de los últimos eslabones, porque si uno puede a una madama, para llamarla de alguna manera, de un prostíbulo, dejar de imputarle el delito de trata de personas porque la considera en realidad que está en una situación de condición de no punibilidad, inevitablemente el fiscal va a tener que mirar más arriba en el campo de la investigación, y decir, bueno, si ella está en la condición de no punibilidad porque pertenece a una organización, ¿y quién está más arriba? Y ese quién está más arriba se liga directamente con lo que hablaba Marina de el enfoque distinto que tienen que tener este tipo de investigaciones. Es decir, cuando uno ingresa a un caso de investigación de un delito de trata, tiene que pensar sí o sí que el telón de fondo tiene que haber una organización. Y cuando hay una organización, en definitiva lo que hay es una permanencia en el tiempo de esa organización, y para que esa permanencia en el tiempo realmente haya sido rica en términos de ganancias económicas y en términos de ganancia de impunidad, porque nadie la ha tocado en ese largo tiempo, es porque tiene que haber cooptado algunos de los estamentos del Estado para poder seguir desarrollando, y acá es donde empieza a haber la pata de corrupción policial, corrupción de funcionarios públicos. Es decir, si uno ingresa a la investigación del delito de trata con la mirada distinta, una mirada relacionada con la criminalidad organizada, va a poder empezar a pensar en las responsabilidades más altas de la cadena de explotación, y va a empezar a mirar, me parece a mí, con mejores ojos las condiciones de no punibilidad, porque me parece que eso también está absolutamente vinculado. Y decía recién, voy a tocar nada más, porque por supuesto no hay tiempo, dos cuestiones que son importantes y que menciona Silva Sánchez cuando habla, por ejemplo, de derecho penal de la empresa, de cómo tiene que modificarse este sistema de imputación. Y él se posiciona al menos en dos
estamentos de la teoría del delito en la imputación objetiva y la acusación subjetiva, es decir, en el dolo y en cómo se construye la imputación de un delito de criminalidad organizada. En la primera de las dos, todos los que pasamos últimamente por la Facultad de Derecho y con el empuje que ha tenido la imputación objetiva de IACOS y ROXIC, estamos familiarizados. Es decir, uno trabajando con aquellas herramientas de riesgo creado y manifestación de riesgo creado en el resultado de explotación, puede llegar muy fácilmente a la imputación objetiva delictiva de las cadenas más altas de responsabilidad. Y principalmente en lo que tiene que ver con, en las dos, tanto explotación laboral y sexual. Explotación laboral, porque cuando uno revisa quiénes son los que ganan en esa explotación laboral, se va a dar cuenta que hay un montón de personas que están trabajando, para llamarlo de alguna manera, en condiciones de esclavitud, están en condiciones de trabajo esclavo, violando absolutamente toda la normativa de derecho laboral, violando absolutamente toda la normativa de habilitaciones de esos lugares en donde tendrían que trabajar esas personas, con lo cual el riesgo que se genera a partir de la conducción de todos estos lugares y la administración de estos lugares es un riesgo que, por supuesto, se manifiesta en el resultado luego de explotación, porque si uno no cumple con ninguna, supóngase no solo la ley de contrato de trabajo, sino la ley, por ejemplo, del peor agrario, es muy factible que si de las 25 prescripciones legales que tienen estoy incumpliendo con 20, voy a estar muy cerca de una reducción de servicio. El problema más álgido que se nos ha presentado y que es difícil de verdad es el dolo, exactamente. Y ahí nos ha ido francamente mal en las cámaras de apelaciones y estamos yendo a casación, a ver si tenemos algún mejor resultado, de la interpretación del dolo. Porque ahí sigue ganando fuerte la interpretación del dolo, del conocimiento concreto de las circunstancias de explotación y la voluntad de realización de un tipo penal. Entonces, está clarísimo que si yo tengo una organización y yo soy el jefe de la organización, no voy a tener un conocimiento efectivo y concreto de las condiciones de explotación del lugar, ni voy a tener una voluntad realizadora directa de eso, como sí sucede con los delitos de que estamos todos más allá de mano propia. Sí, de ahí hay una cuestión que trae Silva Sánchez que invito a leer, que es muy interesante, entre la disociación entre la acción, dice él, en términos más ontológicos, y la verdadera responsabilidad. Y él habla de esa construcción de la imputación objetiva y también de cómo tiene que ver un dolo distinto, digamos, que tiene que ver un dolo sobre el conocimiento de los riesgos y la voluntad realizadora de los conocimientos de esos riesgos, como para yo poder después imputar esto de modo doloso en el marco de una actividad criminal. Y ahí también hay algunas ecuaciones económicas que nosotros proponemos que se formulen desde la investigación para también, en los casos de explotación laboral principalmente, pero la explotación sexual también a veces funciona, es que quien administra un lugar y se está beneficiando económicamente de la producción de determinada cantidad de telas o de vestimenta a precios irrisorios y ridículos, está y tiene frente a sí precisamente ese conocimiento que muchas veces el dolo le pide de cuáles fueron las condiciones en las cuales la persona se confeccionó esa prenda, porque en realidad si está pagando un peso por el jean pero está vendiendo a 1000 y pico, o 5 pesos está vendiendo a 1000 y pico, en realidad ahí hay una manifestación bastante clara de que en realidad hay cuestiones y condiciones de elaboración de esa vestimenta que está negando. Digamos. Básicamente el concepto de ceguera del derecho o ceguera voluntaria, si se quiere, que es más anglosajón, que tiene mucho que ver con las interpretaciones mucho más prácticas del derecho anglosajón, juega fuerte en esta interpretación del siglo Sánchez. O sea, esto como ideas disparadoras para ver de qué manera se podemos mejorar todos en la investigación de estos delitos y también desde la propia defensa, y las defensas públicas que me consta que son muy batalladoras en todos los escenarios en donde yo los tengo que cruzar como fiscales, ver de qué manera también poder seguir trabajando esta idea de la condición de no punibilidad como un elemento también que sea disparador de ir escalando en la cadena de responsabilidades. Una cuestión, y esto simplemente lo voy a enumerar, a mí me parece que es muy importante lo que mencionaba al principio Marcela de la perspectiva de la víctima, y aquí creo que es fundamental trabajar sobre los incentivos que desde el Estado le estamos dando a la víctima para que sea una víctima colaborativa en el caso. Los incentivos hoy en día, coincido con Marcela, siguen siendo insuficientes. Digamos. Hay un problema serio con el programa de protección de testigos que estructuralmente no está diseñado para víctimas naturales. Es decir, hay una idea de la protección de testigos más ligada, como muchas de las herramientas que nacieron con el tema del narcotráfico,
y por supuesto las víctimas protegidas del narcotráfico no tienen nada que ver con las víctimas de trata sexual o de trata laboral. Y a veces no, la mayoría de las veces hay intereses muy contrapuestos entre lo que necesita una víctima de trata sexual y lo que las exigencias de un programa de protección de testigos requieren para esa víctima. Entre ellas, por ejemplo, el aislamiento o el encapsulamiento en un determinado territorio, es decir, sacarlas del lugar para protegerlas, muchas veces termina siendo una medida absolutamente contraria y contraproducente a lo que realmente necesita esa víctima, que es posibilidades de reinserción, mecanismos de, yo diría, de revisión de lo que le pasó, trabajar sus estrés postraumáticos, sus efectos de disociación que están presentes en todas las víctimas, tener una presencia psicológica fuerte. Todo eso del aislamiento y de, bueno, no podés incumplir con determinadas normas que el programa tiene, fue absolutamente en contra de esto y lo vemos diariamente. Y el otro tema que también vemos como incumplimiento, que esto ya no es achacable al programa de protección, pero sí es a los otros programas de asistencia a la víctima, son con el cumplimiento de todos los otros derechos que la víctima tiene establecidos por ley y que el Estado no le está dando. Es decir, el Estado, y acá nosotros somos el Estado, le pedimos a la víctima muchas veces mucho en términos de que declare el juicio, y acá otra digresión más, una máquina de digresionar. Coincido con Marcela, y esto también tuvo una evolución, me parece a mí, la mirada de los fiscales, que al principio uno pensaba en que evitar la declaración de la víctima era el mejor recurso, están los manuales de lucha contra la trata de personas. No cometemos a la víctima, construyamos nuestro caso con independencia de la declaración de la víctima. Lo cual es, como se quiere, el principio general, una buena medida, pero lo cierto es que nos hemos rendido, digamos, ante la experiencia, al menos este es lo que yo quiero contarles, de muchas víctimas que quieren prestar su testimonio y quieren declarar cuando las condiciones en que se presta esa declaración son condiciones de respeto, son condiciones óptimas, son condiciones en las que la víctima puede expresar lo que le pasó. E incluso muchas de ellas prefieren no prestar declaración en la Cámara Gesell, que se ha establecido como una de las herramientas por el 254, sino que prefieren hacerlo en instancias de juicio oral, porque les parece que ese es el momento en donde ellas pueden ser oídas y en donde su sufrimiento pueden obtener algún tipo de reparación, no estoy hablando económica, incluso hasta simbólica. Y esto lo hemos notado, que algunas medidas de protección que han tomado algunos tribunales, de las más sencillas y más fáciles, que es sacar a los imputados y que escuchen sus abogados y que luego sus abogados puedan repreguntar a través de una consulta con los imputados o los sistemas de videoconferencia de víctimas que están en otros países, han sido inmensamente eficaces para garantizar esa seguridad de la víctima. Y la empatía como para poder declarar en términos, digamos, más amigables. Y vuelvo a la cuestión de los derechos desatendidos por parte del Estado que una víctima tiene. Y acá hay dos o tres cuestiones que no deberían ser de muy difícil solución. Es decir, la mayoría de las víctimas de trata sexual necesitan, por supuesto, tienen distintas herramientas, pero en general necesitan cubrirse en salud. Si me equivoco, Marcela, si me falta. Yo te voy a seguir enumerando. Vos decís tres, yo te voy a decir unas cuantas más. Pero tres, yo te digo tres que no están cubiertas y que seguramente no sería difícil hacerlo. Educación garantizada para sus hijos, porque en la mayoría de ellas son único sostén de la educación de sus hijos, y alguna perspectiva laboral que les permita a ellas tener una sustentabilidad y una posibilidad real de poder trabajar. Cuando hablo de salud, por supuesto hablo de salud también de recuperación psicológica, y creo que ahí de parte de muchos de los programas de asistencia a víctimas, lo que se ha hecho hasta ahora en estos largos años es utilizar los dispositivos de asistencia que están para otros casos, para otras emergencias de sujetos vulnerables, pero no específicamente considerados para la trata. Es decir, el programa de Yasasen, se sacaba el programa de Yasasen, se los ponían a las víctimas de trata, algunos otros subsidios que provincias daban, se los daban a las víctimas de trata, les facilitaban algún ingreso a los programas de documentación para sus hijos. Pero me parece que hay al menos 3 o 4 elementos básicos que no sería difícil, me parece a mí, de trabajar
Hay algunos buenos ejemplos de cómo esto podría trabajarse en la provincia de Buenos Aires, con sistemas de discriminación positiva para poder emplear a algunas víctimas de trata de personas en los organismos públicos y que puedan ofrecerse como trabajo, dependientemente de que después ellas quieran o no aceptarlo. Pero me parece que pueden tener la opción de esa otra. Después te dejo porque te salí la vaina por decirme 15 más, pero... y después hay una invitación que hago así más pública que me surgió cuando escuché la introducción, que es que me parece que nos debemos una buena construcción de estereotipos también por respecto de las víctimas en el ámbito de trata. Es decir, se ha hecho un muy buen trabajo de construcción de estereotipos, ¿no? Que tiene que ver con la violencia hacia la mujer. Recuerdo de Mujeres Fundamentales, sobre que trabajamos varios casos con vos, y me parece que están muy identificados y que están muy catalogados cómo los jueces muchas veces trabajan con estereotipos para legitimar el relato de las mujeres, y me parece que nos debemos un trabajo, un plus, para los casos de mujeres víctimas de trata sexual, cuáles son los estereotipos más habituales que los operadores de la justicia, yo tengo eso en la cabeza, porque la justicia lo utilizan muchas veces para desestimar los relatos de la víctima, pero digo, para poder iluminarnos, para poder enseñar a través de ellos y para poder corregir los defectos en la práctica forense muchas veces trae en ese sentido. Así que bueno, simplemente estas ideas y a disposición para la